los escuché yo a ustedes muy lejos. Pero, bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, profe, ¿todo bien? ¿Y usted? También aquí andamos. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Esta clase es importante porque vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con joins, ¿no? Todos los tipos de joins, vamos a ver sintaxis, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a ver. Ya por ahí vi que algunos empezaron con sus prácticas. Entonces, pues lo que vamos hoy les va a ayudar ya para resolverlo, sobre todo las prácticas 9 y 10, ¿ok? Les va a ayudar bastante, ¿sí? 9 y 10. Este, bueno, miren, la clase del martes ya estuvimos viendo el concepto de join, ¿cierto? Eh, a nivel conceptual vimos cuál es la idea. Eh, revisamos la fórmula, ¿no? La fórmula que define la operación join, que vimos que era ¿qué? Un producto seguido de una selección, ¿no? Y bueno, también comentamos que esa fórmula, bueno, no es tan eficiente, ¿no? En la práctica, pues realmente no se implementa, ¿no? Sino se implementan algoritmos distintos. Esos algoritmos, bueno, ya no es tanto parte de la materia, pero se ven más en las demás materias, ¿no? Y esta fue la formulita, ¿no? Que vimos la clase pasada. Entonces, después de eso vimos, bueno, ya un poquito la cuestión de la clasificación de los joins, que fue esta parte, ¿no? Platicamos un poquito entre la diferencia entre un inner join y un outer join, ¿no? Entonces voy a retomar un poquito lo del outer join porque, bueno, dentro de lo que es un outer join está el concepto de outer join izquierdo y outer join derecho. ¿A qué se refiere eso de outer join izquierdo, outer join derecho? Es prácticamente ver de cuál de las dos tablas queremos los registros adicionales, ¿no? A dibujar un poquito dos tablas para que esto se entienda. De un outer join lo que platicamos el martes, que fue lo que comentamos, que si tenemos dos tablas, por ejemplo, algo así, ok, comentamos que en un outer join, digamos, a suponer que estas tablas coinciden en estos registros, a suponer que tenemos estos registros así, a suponer que aquí tenemos un 4, aquí tenemos un 5, ok, aquí un 6. Si nosotros hiciéramos un inner join, ¿quién me dice con un inner join? Supongamos que es obviamente el atributo A aquí y es aquí el atributo A también. Vamos a suponer que esta es la relación R y esta es la relación S. Si hiciéramos un join, por ejemplo, y si aquí yo les preguntara cuál es el resultado de R, R join S en cuanto a lo que es un inner, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué obtendría? Uno y dos. El uno y 2, ¿no? Obviamente aquí el predicado, bueno, aquí el join tiene un predicado, ¿verdad? ¿Cierto? Este predicado, bueno, obviamente en este caso sería R.A igual a S.A, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí lo que obtendría en el caso de un inner sería dos registros, ¿verdad? Con 1 y 2, que son los que tiene, ¿no? Los que tienen correspondencia. Estos dos que tienen correspondencia. Ahora, ¿qué pasa con un outer? Con un outer, primero,
¿Por qué aparece el concepto de izquierdo y derecho? Bueno, eso tiene que ver un poquito con la posición en la que aparece la tabla. Por ejemplo, si yo aquí les digo R join S, cuando veamos ya en términos de SQL, vamos a ver que una de las relaciones o tablas va a aparecer al lado izquierdo del operador join o de la palabra join. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, R sería la tabla que está del lado izquierdo y S sería la tabla que está del lado derecho, ¿no? Entonces, si yo les digo un outer join y les digo va a ser izquierdo, outer join izquierdo, ¿ok? ¿Qué significa? Un outer join izquierdo, como vimos la vez pasada, sería un inner join. De entrada es un inner join, ¿no? Esto significa que en outer join izquierdo tendríamos otra vez los registros que hacen correspondencia 1 y 2. Y al ser izquierdo estoy indicando, ¿sabes qué? Quiero un inner, pero ahora quiero más los registros de la tabla izquierda, que sería esta, que no tengan correspondencia con la otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué registros le estaríamos agregando a esta tabla? ¿Quién me dice? 4 y 6. Exacto, estaríamos agregándole 4 y 6. ¿Ok? 4 y 6. Esto debido a que estos dos provienen de la tabla izquierda. ¿Ok? Estos registros no tienen correspondencia con S, entonces los agregamos. ¿Ok? Si, por ejemplo, ahora hacemos en un outer join derecho, un right outer join, ¿qué obtendríamos ahora? Bueno, voy a quitar esto. Lo voy a poner así. Este sería un outer join izquierdo. Ok, ahora en un outer join derecho, ok, obtendríamos el inner join que sería 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Y ahora, ¿qué otros registros obtendríamos? Solo el 5, ¿no? 1 y 2 y el 5. Muy bien, y el 5. ¿Ok? Es decir, en un outer join sería el outer join, el inner join más todos los registros de la relación derecha que no tienen correspondencia con la otra. Es decir, el 5 no tiene correspondencia y entonces se incluye en el resultado de la consulta. Entonces, este es izquierdo y derecho. Y ahí puede haber un tercero, ¿no? Que le llaman full outer join. ¿Ok? Full outer join. Es decir, vamos a poner así, FD. Full outer join. Ok, si tenemos izquierdo y derecho, el full outer join, ¿cuál quieren que va a ser? De ambos lados. De ambos lados, muy bien, de ambos lados. Entonces, obtendríamos 1, 2, el izquierdo, que sería, ¿cuál fue? 4 y 6. 4 y 6. Ok. El 5 y el 5. Entonces, este sería un full outer join. Entonces, tenemos estas tres variantes, ¿no? Eso de que sea izquierdo y derecho es un tanto relativo, ¿no? Porque si aquí en este caso, dijimos que el join está en esta parte porque escribimos primero R y luego S, pero nada nos impide que escribamos, por ejemplo, S y R, o sea, al revés, y aquí la palabra, el operador join. Vamos a obtener el mismo resultado, solamente que si intercambiamos las relaciones, lo único que va a pasar es que este, en lugar de haber sido izquierdo, ahora va a ser derecho, ¿ok? Y el otro también, ¿no? En lugar de haber sido derecho, ahora va a ser el izquierdo. El full, pues es lo mismo, ¿no? Entonces da igual, ¿no? Si le llamamos outer join derecho o izquierdo, todo depende de dónde se encuentre la relación. Llegamos al mismo resultado, solamente cambia, ¿no? Entre izquierdo y derecho.
¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta entre lo que es el outer join? Ok, entonces miren, ya en un ejemplo un poquito más real tendríamos una cosa así, ¿no? Como habíamos comentado la vez pasada. La tabla que no tiene correspondencia, ¿no? Que no tiene correspondencia con la otra, los valores de dicha tabla pues obviamente aparecerían en nulo. ¿Ok? ¿Ok? Aparecerían en nulo. ¿En dónde se usa outer join? Bueno, el outer join se utiliza en casos donde nos interesa todos los registros que hagan join y adicionalmente los que no. ¿Ok? En este, por ejemplo, vean, tenemos un outer join al revés, un outer join derecho. Ahora observen que en el... no, más bien, perdón, estas son las tablas originales, ¿no? Y por ejemplo, si hacemos un izquierdo, ¿qué obtendríamos? Este sería un outer join izquierdo, este que observan aquí. Nos interesan todos los registros de estudiante, sin importar si hacen join o no con la derecha. Entonces, estos que ven aquí en blanco son los que hacen join, el inner, ¿ok? Y el outer serían los registros en azul, son los que no hacen join. Ese sería un outer join izquierdo, ¿ok? El outer join derecho sería así. Me interesan ahora todas las becas. Vean que aparecen todas las becas de la tabla, ¿ok? Y sin importar si esas becas tienen asignado a un estudiante. Por ejemplo, la beca 503 no tiene un estudiante asignado. Entonces, ya en términos prácticos, en el ejercicio de arriba diríamos, muéstrame todos los estudiantes que tenemos en la facultad, por ejemplo. Y si llegan a tener beca, pues también que aparezcan los datos de la beca, ¿no? Pero si no tienen beca, pues no importa, ¿no? Que aparezcan eh, en el reporte. Otro ejemplo pudiera ser, muéstrame la lista de los alumnos del grupo 5 de bases de datos. Y si ya tienen calificación, pues también muéstrame sus calificaciones. Puede haber alumnos que no tienen calificación, a lo mejor desertaron o algo pasó, y algunos no van a tener calificación. Supongamos que la calificación se guarda en una tabla separada. Entonces, a pesar de ello, queremos mostrar todos los estudiantes, ¿ok? Algunos van a tener calificación nula, no importa que aparezcan. Entonces, en ese tipo de enunciados, lo que aplicaría sería un outer join, ¿ok? Eh, muy bien. Entonces, vamos a ver la sintaxis de lo que es un join ya en términos de SQL, ¿no? Entonces, la sintaxis, aquí hay dos estilos para hacer sintaxis, para hacer joins, ¿ok? Eh, un estilo se le conoce como la sintaxis estándar, ¿ok? Que sería esta que ven aquí. Y la otra le llaman la sintaxis anterior o la sintaxis viejita, ¿no? Yo le nombro la sintaxis anterior. ¿Por qué razón? Porque, bueno, antes de que se agregara la sintaxis al estándar del SQL, pues ya existían los joins, ¿no? Ya se hacían. Ya existía el SQL y ya había una manera de hacer joins, solamente que todavía no se estandarizaba. Después surge el estándar y define esta nomenclatura, ¿ok? Que en teoría se supone que ya todos deberíamos de seguir el estándar, pero la realidad es muy distinta. La realidad es que la sintaxis previa al estándar hoy en día se sigue usando mucho. Algunos profesores de repente dicen, no, yo no voy a dar sintaxis anterior porque no es la estándar. Y está bien, ¿no? En teoría deberíamos seguir el estándar, pero pues una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que realmente ocurre, ¿no? En la práctica, en las empresas, a mí me ha tocado ver que ambos estilos se siguen usando por igual. Entonces, pues, ¿qué sería lo correcto entonces? Que nosotros aprendamos ambas. Entonces, por eso es que en ejercicios, en exámenes, en prácticas,
les puedo preguntar, usar sintaxis estándar o usar sintaxis anterior. Entonces estamos obligados a usar ambas, ¿ok? A familiarizarnos con las dos. Entonces vamos a revisar la diferencia entre una y otra. En sintaxis estándar escribimos la sentencia de esta manera. Viene la cláusula select, ponemos las columnas que nos pidan, ¿no? Más o menos así lo voy a poner. Aquí lo podemos comprobar con la sintaxis, ¿no? Todas las columnas que necesitemos. Después viene la cláusula from, ¿no? De hecho, así como lo estoy escribiendo, también es como normalmente escribimos la sentencia, ¿no? Una línea por cada join, básicamente. Entonces viene la primer tabla, ¿no? Digamos tabla 1, ¿ok? Después viene la palabra join, que nótese que dependiendo del tipo de join, podemos escribir la palabra inner, natural o cross, que son las variantes que vamos a ver en un momento. Por default es la palabra inner, ¿no? Un inner join es el default, al grado de que en la práctica casi nadie pone inner, ¿ok? Simplemente ponemos join, ¿ok? Ya sabemos que el tipo por default es inner, entonces normalmente la palabra inner se omite. Después viene la palabra, más bien la segunda tabla, ¿ok? La segunda tabla, T2. Y posteriormente viene la condición on, ¿ok? En la cláusula on ponemos la expresión booleana, la condición, ¿ok? La expresión booleana. Esta expresión booleana es la que vimos la clase pasada y es la que le indicamos al manejador cómo vamos a relacionar los registros de T1 con T2. Aquí normalmente esta condición iguala la llave primaria de T1 con la foránea de T2, ¿no? O aquí realmente el orden no importa. Puede ser la primaria de T2 con la foránea de T1. Es lo que normalmente ocurre, ¿no? Podemos tener más, en una tabla pueden participar más tablas, entonces se vería así. Escribimos el primer join, después continuamos con el segundo. Select from T1, join T2, on condición, y después vamos a escribir nuevamente join T3 y nuevamente condición. Ok, si hay más tablas, otra vez join T4, condición. Y así sucesivamente todas las tablas que sean necesarias hasta después llegar a la cláusula where. Ok, entonces así se ve la sintaxis estándar, ¿no? Un ejemplo, ya como se vería en términos de SQL el join entre cliente y, por ejemplo, entre cliente y la tabla tarjeta. Select las tablas que nos pidan, perdón, las columnas que nos pidan. Ponemos from, la tabla primera cliente, la tabla, más bien el operador join, con la tabla 2, ¿ok? Y la condición, la cláusula on. Ahora, observen el uso de los alias en columna. Los alias a nivel columna son bien importantes para el uso de joins, ¿no? Para implementar joins. Pueden ser opcionales en algunos casos y obligatorios en otros. ¿Dónde son obligatorios los alias de tabla? Donde pudiera haber ambigüedad, ¿ok? Observen que aquí necesito poner alias c.cliente con t.cliente. Aquí es obligatorio el uso del alias para evitar la ambigüedad debido a que la columna cliente ID está en ambas tablas, ¿no? De ahí en fuera, por ejemplo, si la columna no tiene ambigüedad, es decir, si no aparece en ambas tablas, por coincidencia puede que tengamos nombres iguales. De no ser así, el alias se vuelve opcional. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, estos alias pudieran ser opcionales, pudiéramos haberlos quitado. ¿Ok? Igual con tarjeta ID, ¿no? Entonces, cliente ID, al ser la común, es obligatorio. Sin embargo, ojo, en un inner join, mi sugerencia es que a todo le pongamos alias. Se fijan en este ejemplo,
todo tiene alias, todo, aunque sea opcional. ¿Por qué razón? La primera es más fácil, creo yo, que es más sencillo, nada más de ver el alias. Ustedes ya saben en qué tabla está la columna, ¿ok? En cliente, por ejemplo, en cliente, ¿ok? Entonces suele ser un poquito más fácil entender una sentencia si le ponemos alias, ¿ok? Porque sabemos a qué tabla pertenece cada columna. Ese es un punto. La otra es que el desempeño de esta consulta va a ser ligeramente mejor si le incluimos alias a que si no lo ponemos. ¿En qué vamos a ganar desempeño? Sobre todo, no tanto al ejecutar, sino más bien al momento de hacer el parseo y el análisis de esta sentencia. Si no ponemos alias, el manejador va a tener que estar buscando en todas las tablas que están involucradas en la consulta, en dónde está. Por ejemplo, si ponemos nombre sin alias, pues el manejador va a tener que buscar si está aquí, si está acá o si está acá y ver que no hay ambigüedades. Si ponemos el alias directamente, el parser, ¿no? El proceso de parseo y análisis de la sentencia, pues únicamente va a validar en esta tabla. Entonces, mi sugerencia es en un inner siempre pongamos alias. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí con esto? Bien, vamos a ver qué pasa entonces en la sintaxis anterior. Esta es la sintaxis anterior. La principal diferencia es que todas las cláusulas que vimos aquí de inner, inclusive la palabra join, la palabra natural, la palabra cross y la palabra on, no existen. ¿Ok? Ninguna de ellas existe. Entonces, en este caso, la misma consulta se vería más o menos así. En sintaxis anterior escribimos select, las columnas, ponemos from y ahora vamos a poner la lista de todas las tablas, T1, T2, T3, hasta las n tablas que participen en la consulta. Es decir, ponemos primero la lista de tablas y después vendría la cláusula where, y en la cláusula where es donde ponemos las condiciones, ¿no? de los joins. Por ejemplo, si vamos a ligar T1 con T2, entonces pondríamos algo así. T1.id igual a T2.id, por ejemplo, ¿no? T2.id. Ok. Después pondríamos and y vendría la otra condición, que sería a lo mejor T2.id igual a T3.id y nada más. Ok. Después pudiera haber más condiciones, ¿no? And otras condiciones, vamos a ponerlo aquí, otras condiciones que ya no son parte de las condiciones del join, sino son ya parte de las propias condiciones de la sentencia, ¿no? Entonces, estas dos condiciones corresponden a los joins, ¿ok? Que serían más o menos el equivalente a las condiciones que ponemos en la cláusula on, ¿ok? A estas condiciones que les hablé. Y posteriormente podemos poner las condiciones propias que tenga la sentencia. Entonces, así se vería la sentencia, ¿ok? Entonces, para el ejemplo que estábamos viendo, sería lo mismo, las columnas, ¿ok? Escribimos from y ahora vean que ponemos la lista de tablas, ¿ok? From cliente C, tarjeta T, y ya en la cláusula where ponemos la condición del join, ¿ok? Entonces, esa es la sintaxis anterior. Entonces, es importante, ¿no?, que estemos familiarizados con los dos tipos de sintaxis, ¿vale? ¿Cuál les agradó más, la anterior o la estándar? ¿Cuál les gusta más? ¿Esta o esta? ¿O Son ninguna? parecidas, ¿no?
Sí, se parecen mucho. Parecen mucho, ¿no? La principal diferencia es que en el estándar no tenemos las palabras on, join, este, y la otra es que las tablas, fíjense, las tablas van apareciendo, aparece tabla, aparece la otra tabla y aparece su condición. Después otra vez join, otra tabla, su condición. O sea, vamos alternando, ¿no? Tabla con condición, tabla con condición. En la sentencia, perdón, en la sintaxis anterior es primero todas las tablas, tabla, 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 y hasta el final condición, condición. O sea, en sintaxis estándar es join condición, y así nos las llevamos, join condición. Y en la sintaxis anterior sería bueno, y aquí sería tabla, ¿no? Tabla, join condición, luego otra tabla, condición y así. En sintaxis anterior sería primero tabla, tabla, tabla y después las condiciones hasta el final. O sea, como que los agrupamos, ¿no? Primero las tablas, luego las condiciones. ¿Qué les puedo yo decir? Desde mi punto de vista, bueno, a mí, pues normalmente uso más la sintaxis anterior cuando son consultas donde aparecen muchas tablas, ¿no? Suele ser ligeramente más compacta la sentencia cuando escribimos las tablas al principio y las condiciones al final, pero es meramente cuestión de estilos y gustos, ¿no? Mitos, ¿no? Hay un mito que por ahí de repente llegan a pensar algunos programadores que una sintaxis es menos eficiente que la otra. Eso es falso, ¿no? Es completamente lo mismo, ¿ok? A nivel de desempeño no tiene nada que ver estos dos estilos, ¿vale? Ok, ahora otro concepto que es importante mencionar acá. Lo que sería, ¿qué pasa cuando participan n tablas, ¿ok? En una consulta. Primero, vamos a entender qué significa que participen más de dos tablas en una consulta. O sea, supongamos que tenemos aquí varias tablas, ¿ok? Y queremos hacer join entre ellas, ¿ok? Inclusive una quinta tabla vamos a poner así, ¿ok? La manera correcta en cómo debemos interpretar esto es la siguiente. Primer punto, el orden en el que nosotros empecemos a hacer estas ligas es irrelevante. Vamos a suponer que esta es la tabla A, la tabla B, la tabla C, la tabla D y la tabla E. ¿Ok? Y vamos a suponer que están ligadas de esta manera. Supongamos que A está ligada con B, a suponer que B está ligada con C y así. A suponer que tenemos un diseño así y nos interesa hacer un join entre todas ellas. El punto inicial es el que ustedes quieran. Puedo empezar a elegir desde C, puedo empezar a elegir desde B, no hay problema. Acuérdense que el join es conmutativo, entonces pueden empezar donde quieran. Mi sugerencia es empezar de uno de los extremos para que no nos confundamos, ya sea del lado de A o del lado de E. ¿Ok? Entonces empezamos a hacer un primer join que podría ser algo así. Primero hacemos el join entre E y D, ¿ok? Y mi pregunta sería, ¿qué resulta de hacer, de ejecutar esta primera operación? Bueno, el resultado es una nueva relación. Recuerden que una operación de join me puede generar una nueva relación que podemos entenderlo como otra tabla, ¿no? Que tiene columnas y renglones, ¿ok? Esto en términos ya de bases de datos, algunos manejadores le llaman inline view. Este concepto, por ejemplo, al menos en la documentación del manejador, la van a encontrar bastante. ¿A qué le suena la palabra inline? ¿Cómo traduciríamos inline? ¿Qué se les ocurre que sea inline? Como que en línea, pero ¿a qué le suena eso de en línea?
En línea es como si fuera algo así como una tabla al vuelo, ¿no? Una tabla que realmente no existe como tal en la base, ¿no? Como un cálculo intermedio, ¿no? Como un conjunto de datos intermedio que se obtuvo al aplicar un join. Esto obviamente está en la memoria, ¿no? Cuando hacemos un join en memoria, ¿no? O de manera temporal, puede que se guarde los resultados de este primer join. Entonces, a este resultado se le conoce como inline view, ¿ok? Ahora, el resultado de este primer join, vamos ahora a unirlo, ¿no? O hacer nuevamente otro join, pero ahora con la tabla C. Entonces, en realidad lo que hacemos cuando hacemos un siguiente join es, ahora vamos a hacer el join entre C y el resultado del primero. Entonces, tendríamos una cosa así. El resultado de este siguiente join va a ser otra tabla, ¿no? Otra inline view, que sería el resultado del segundo join. Ok. Obtenemos un cierto resultado que va a ser haber ligado a C con el primer inline view, y esto me daría este resultado. Pasamos al siguiente join, aplicamos exactamente lo mismo. El resultado de ese join ahora lo vamos a unir con A y obtendríamos otro inline view, ¿ok? Otro resultado intermedio. Y por último, un siguiente join, ¿ok? Y obtenemos ya por último el resultado final. Entonces, este último inline view sería ya el resultado de nuestra consulta. Este ya sería nuestro resultado. Entonces, de esta manera podemos entender lo que ocurre cuando participan n tablas en una consulta. Ahora, algunas cuestiones interesantes. ¿Cuántas tablas están participando en esta consulta? 4 tablas. 4 tablas. Pregunta, ¿cuántos joins hicimos? ¿Cuántas operaciones join se hicieron? 4. Ah, perdón, sí, tiene razón. Más bien, es que no son 4 tablas, ¿no? Son 4 joins. Más bien, ¿cuántas tablas son? 5. 5, perdón. Ustedes dicen 5 tablas, ¿ok? Entonces, siempre en una consulta, el número de joins va a ser igual a ¿qué? Al número de tablas menos 1. ¿Ok? Podemos poner más expresiones de tipo join, no hay problema, pero en una sentencia típica y común, el número de joins es igual al número de tablas menos 1. Eso implica que cuántas condiciones vamos a tener, cuántas cláusulas on tendríamos en una sentencia SQL, n-1. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a que por ahí hay una reglita que se le conoce como la regla de los n-1 joins. ¿Qué significa esa regla? ¿Qué me dice esta regla? Para validar que mi sentencia esté correctamente escrita, debo de asegurar que si en la tabla incorporo n tablas, perdón, que si en mi consulta incorporo n tablas, debo asegurarme de que aparezcan en la tabla, en la consulta, perdón, al menos n-1 condiciones para poder hacer la liga entre ellas. ¿Ok? En esta tabla, en este caso aparecen 5 tablas, entonces necesito 1, 2, 3, 4 condiciones. ¿Ok? Esto es particularmente importante cuando usemos sintaxis anterior, porque en sintaxis anterior nuestra consulta se vería así. Select las columnas from y escribiríamos T1, T2, T3, T4 y T5. ¿Ok? Y en la cláusula, entonces ya después en where, aquí tenemos que asegurarnos de poner condición 1, ¿ok? Condición 2, condición 3, al menos 4 condiciones que me hagan la relación entre todas estas tablas, que se encarguen de relacionarlas. Se vería una cosa más o menos así.
A.id igual a B.id. Ah, no es cierto. En el orden en el que empezamos sería, ¿quién me dice? Empezamos por E, entonces sería algo así. E.id igual a D.id, ¿no? Y luego aquí, ¿qué sería en el segundo? Ya les dije el primero, ahora usted díganme lo demás. ¿Qué sería en la segunda condición? Supongamos que el ID es la columna común en todos lados. D.id es igual a C.id. D.id es igual a C.id. ¿Ok? ¿Quién sería la siguiente? C.id igual a B.id. Ajá. Y la última. B.id igual a A.id. Igual a A.id. Muy bien. Así se vería en sintaxis anterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, que no se les vaya a olvidar agregar estas 4 condiciones. ¿Ok? Porque de lo contrario, miren, ¿qué puede pasar? Vamos a escribirla en sintaxis estándar para que vean más o menos cómo se ve la sentencia. Sería select las columnas que nos piden y ahora escribiríamos from T1 y ¿quién me dice que sigue después de esto? Join. Join, bueno, no sería T1, ¿no? En nuestro ejemplo sería, perdón, join, D, ¿ok? Y luego escribiríamos, ¿qué cosa? La cláusula on. ¿Y cuál sería la condición? E.id. Ajá, igual a D.id. ¿Ok? Después, ¿qué seguiría? ¿Otro join? Ajá, join con, C. ajá, on, C.id igual a D.id. ajá. Voy a escribir en el mismo orden como está arriba para que más o menos podamos comparar, pero es completamente válido, ¿eh? Puedo poner C.id igual a D.id o D.id igual a C.id. Al revés, no pasa nada, ¿no? Y luego, Join, ajá, B, join con B, ok, on, on y C.id igual a B.id. ajá. Entonces puedo poner C.id igual a B.id. Y por último, join, Join A, ajá, on, B.id igual a A.id. ok. Entonces ahí ya se ve un poquito más cómo lucen ambas sentencias, ¿no? En sintaxis estándar y en sintaxis anterior. Entonces, repito, es bien importante que no se nos olvide estas condiciones. En la sintaxis estándar es un poquito menos probable que se nos olviden estas condiciones porque estamos acostumbrados a poner join on, pero acá no. Acá, si no tenemos cuidado, si se nos olvida agregar a una de estas condiciones, podemos tener ahí problemas, ¿ok? Ahora, imagínense que se nos olvida esta condición, se nos olvida, esta condición se nos va. El manejador no me va a marcar error, la sentencia se va a ejecutar. Aquí la pregunta sería es, ¿qué sucede cuando se nos olvida una condición de join? ¿Se acuerdan que lo comentamos en la clase pasada? Si yo le pido al manejador, haz una operación de join entre dos tablas, en este caso sería, vamos a suponer, entre A y el resultado de todo lo que traíamos, ¿no? Entre este inline view, por ejemplo. ¿Qué dijimos la clase pasada si intentamos hacer una operación de join y no le aplicamos el predicado? Sin predicados lo de hace un producto, ¿no? Exacto.
¿Se acuerdan que vimos que el predicado teníamos una selección? La definición de join era una selección de el producto de R con S. Si no le decimos al manejador que le aplique la condición, entonces sería equivalente a un producto. Es decir, la única manera que tiene el manejador para combinar estas tablas, pues es hacer un producto. O sea, hacer todas las posibles combinaciones sin filtrarlas. Entonces, eso nos puede dar resultados erróneos en una consulta. Podemos obtener, como vimos la clase pasada, ¿no? Registros que debieron haberse filtrado porque no tienen sentido ciertas combinaciones. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. De aquí la importancia de que no se nos olvide, ¿ok? Agregar las condiciones correctas. Y lo peor es que a veces no nos damos cuenta y que creen que me ha tocado ver que hacen, ¿no? Alumnos y en otros lados. Se dan cuenta normalmente cuando ocurre un producto que nos da la impresión que aparecen demasiados registros duplicados. ¿Ok? Pero eso es debido a que se está haciendo un producto, ¿no? Cuando hacemos un producto, ¿se acuerdan lo que vimos el martes? Pareciera que hay muchos duplicados, ¿no? Porque todos los registros de una de las tablas se combinan con los registros de la otra. Entonces, cuando visualizamos los datos, pareciera que hay duplicados. E inocentemente, ¿no? Quien escribe esa consulta y no se da cuenta de eso o no conoce qué está ocurriendo, que creen que le hacen a la sentencia, le agregan distinct, ¿ok? Que dice para eliminar los duplicados, ¿no? Entonces, ese es un completo error, ¿ok? Eh, Piensan que el problema es porque hay duplicados y simplemente le agregan distinct y eso es completamente erróneo. Entonces, mucho cuidado con esta parte, ¿no? Apliquen la regla de los n-1 joins. Cuando tengan su sentencia, valídenla. Oye, en esta tabla, en esta consulta participan estas tablas. Verifiquen que tengan al menos que 5 tablas, al menos 5 condiciones, ¿ok? Perdón, 4 condiciones para evitar productos cartesianos, ¿vale? Muy bien, ¿dudas con esto? Profe, en la estándar no hace falta algo para conectar las llaves. Acá en la estándar, aquí las tenemos, mira, la condición que se pone en la cláusula on, justamente, No, esa era la anterior. Ay, entonces no, ya me confundí. no, En no, la de arriba, es que solo están where y ya la igualación, pero no debería de llevar una coma o un and o algo. tienes toda la razón, en eso sí, tienes toda la razón, ya me equivoqué, no, vamos a ponerle 0 al maestro, ¿verdad? Lo hice al propósito, para ver quién estaba despierto y solamente, parece que nada más una alumna está despierta el día de hoy, ¿verdad? He de confesarles que me levanté tarde, ahora sí vengo de la cama a la computadora, qué barbaridad. No, no, no. Ok, mi despertador no sé qué rayos le pasó y cuando abrí los ojos, ¿a qué horas creen que eran? Las 7:10 de la mañana, yo dije, no puede ser. No, pero bueno, no importa. Es lo bueno de las clases en línea, ¿no? Imagínense si hubiera pasado en presenciales, no, pues no hubiera habido clase. Pero bueno. Efectivamente, nos faltó un AND, ¿no? En la sintaxis, esta es la sintaxis anterior. En la sintaxis anterior tengo que ligar las condiciones con AND. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Yo soy profe. Adelante. Comentó que en cuanto se hace un join en una tabla con otra, se produce el inline view, Ajá. pero entonces se pierde entre comillas la relación. Por ejemplo, si es este join E con D, Ajá. se pierde la relación que hay entre C y D. No. O sea, es que se va haciendo por pedacitos, ¿no? Primero hacemos esto y obtenemos el inline view. Aquí, digamos, en este primer join todavía no tomas en cuenta a C, ¿no? C lo tienes pendiente Ajá. todavía.
esta relación para hacer el join entre D y E, si efectivamente esta relación no la tomas en cuenta, porque nada más estás haciendo una operación de join entre dos tablas. Pero ya que tienes el resultado, ahora sí, esta liga, lo que va a suceder es lo siguiente. Aquí vamos a tener un ID, ¿no? Con el cual ligamos estas dos. Las columnas de D, y aquí vamos a tener, por ejemplo, miren, creo que ya sé por dónde va la duda. Voy a escribir esto para que sea un poquito más claro. Aquí vamos a tener una columna que es ID, ¿ok? Que normalmente va a ser la llave primaria de E, ¿ok? Y aquí vamos a tener otro ID que va a ser la llave primaria de D también, ¿ok? Voy a ponerlo así para que no se confundan. Miren, a ver, todo por quererme ahorrar líneas ahora. Déjenme ver esto. Necesito borrar aquí. Ahí está. Necesito borrar acá. O sea, ya hablando un poquito más en términos reales, vamos a ver, tendríamos esto. E-ID, y este sería su PK. Aquí vamos a tener a D. Más bien, D-ID, y va a ser llave primaria. Pero aquí D, ¿estás de acuerdo que tendría que haber algo así como un E-ID, que sería qué cosa? FK, ¿no? Sí. En C, pues ocurre lo mismo. C-ID como PK. Y acá tendríamos que tener a quién como foránea. AB, BID. Puede ser, pero No. vamos a D suponer también. ahorita que vamos en sentido inverso. Tendríamos más bien a quién. A D, Sí. ID como FK. ¿Ok? Vamos a suponer que las tablas, lo que me comentaron es completamente válido, ¿eh? Podríamos tener que están ligadas al revés, pero ahorita para hacerlo más sencillo, a suponer que están ligadas en este sentido, de aquí para acá y de acá para acá. ¿Ok? Pero pudiera haber sido al revés, eso es completamente correcto. Entonces, lo que pasaría cuando hacemos el primer join es que vamos a hacer este join, pero ¿qué condiciones vamos a aplicar? EID, ¿con quién? Con EID. ¿Ok? Y nos genera este primer inline view. ¿Ok? Después, cuando hacemos un join, recuerden que hacer un join, este inline view, en realidad, ¿qué tendría? Todas las columnas de la relación E más las columnas de D, por eso es un join. ¿Ok? Cuando hacemos el join, tenemos todas las columnas de ambas. Entonces, estas columnas tendría este inline view. Dentro de estas columnas, ¿quién estaría? DID. ¿Ok? Ahora, para hacer el siguiente join, entonces, ¿qué utilizaríamos? La condición para el segundo join, ¿quién es? La columna de DID, que ya EID ya la dejamos atrás porque ya la usamos en el join anterior, y ahora lo que vamos a usar es DID igual a quién? A este D de aquí. Entonces, aquí aplicaríamos esta condición, que es para esto sirve esta relación que tenemos aquí. Entonces, el segundo inline view sale al aplicar esa condición. ¿Ok? Entonces, nos da el efecto de que vamos aplicando llave primaria de la primera tabla con llave foránea de la segunda. ¿Ok? Después aplicaríamos llave primaria de la segunda con llave foránea de esta. ¿Ok? Y así nos las llevamos. Llave primaria de esta con la foránea de acá. Y después llave primaria de esta con la foránea de acá. ¿Ok? No sé si eso resuelve la duda, Kevin. Sí, ¿Sí? profe. Sí, justamente a eso iba. ¿Ok? Muchas gracias, profe. No de que, o sea, en realidad vamos ligando las primaria con foránea y así. ¿Vale? ¿Otra pregunta?
Esto es bien importante, ¿no? Porque esta es la parte medular de todo lo que son las consultas en SQL, ¿no? Entender bien cómo opera un join es súper importante. Bueno, voy a regresar aquí a la clasificación original que hemos aprendido ya. Inner join. El ejemplo que ahorita hemos visto del inner join, hablamos de un equi-join. Un equi-join significa que las condiciones que usamos para ligar las tablas lo hacemos con el operador igual, ¿ok? Aquí en nuestro ejemplo usamos el operador igual. ¿Se fijan? Cuando usamos el operador igual, se dice que hablamos de un equi-join. Un non-equi-join, por lo tanto, sería usar algún otro operador de comparación. ¿Cuál pudiera ser un operador que no fuera el operador de igualdad? Pudiéramos poner menor igual, mayor que, menor que, o mayor igual o menor igual, inclusive diferente de, ¿ok? Todos estos operadores en teoría son válidos. Al final comparan dos expresiones. Lo que normalmente ocurre es que en la práctica es muy raro, es muy rara a la vez que usemos un operador distinto al de la igualdad, ¿ok? Porque realmente tenemos que tener mucho cuidado con el significado, ¿no? O sea, ¿qué significa que aquí que le pongamos que los IDs de E sean mayores a los IDs de D? En la práctica casi esto nunca tiene sentido, ¿ok? Pero bueno, al final es una expresión booleana, los manejadores la entienden como expresión booleana y funciona. Ya la interpretación que tenga el operador, pues ya es otra cosa. Entonces, estos casi no se utilizan, pero se pueden. Nos falta ver natural join. Natural join, ahorita es el que vamos a revisar. Ya vimos left outer join, ya vimos right outer join. Bueno, aquí podríamos poner el full también. Ok. Cross join ya lo vimos que es un producto cartesiano, y self join. Self join realmente como tal, ojo, la palabra self no existe en SQL. Esto se refiere meramente a casos en donde hacemos un join, pero para una misma tabla. ¿Ok? Cuando tenemos las famosas relaciones recursivas. Aquí vamos a ver más adelante que en realidad es lo mismo. Es un inner join, solamente que la sintaxis se vería así. Select ciertas columnas from, y aquí que escribiríamos from, por ejemplo, T1, ok, join, otra vez T1, ok. Solamente que aquí las vamos a diferenciar con un alias, ¿no? Por ejemplo, aquí sería tal vez asignatura, y aquí a lo mejor asignatura antecedente. Y en la cláusula on, aquí ya tendríamos que poner muy probablemente a punto asignatura ID, por ejemplo, o asignatura requerida ID igual a punto asignatura ID. O sea, esta es la única diferencia, que podemos escribir la misma tabla, ok, dos veces en un mismo join, solamente que una hace referencia a las asignaturas y la otra tabla hace referencia a las asignaturas antecedentes, por ejemplo. Y es perfectamente válido, pero sigue siendo un inner join, ¿ok? Entonces, ojo, no es que exista la palabra self, ¿no? Más bien, únicamente se distinguen así porque tienen la peculiaridad de que ambos operadores de la operación join, ambos operandos más bien, ambos operandos de la operación join, pues es la misma tabla, ¿ok? Obviamente vamos a ver ejemplos de esto más adelante. Entonces el único tipo de join que ya nos falta revisar es que natural join, ¿ok? Natural join. Entonces antes de verlo, ¿alguna duda, alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Profe, Adelante. ahí en el on es a.arid igual a a.aid, o es a punto id a punto id. Ok, lo vamos a ver más adelante. Ahorita se los puedo, vamos a hacer cómo se vería más o menos. Lo vamos a ver más a detalle, pero miren,
En el ejemplo de la asignatura, ¿se acuerdan cómo era el diseño? Tenemos la tabla asignatura y aquí tendríamos la primaria, ¿no? Asignatura ID, que esto sería la llave primaria, ¿no? PK. Y se acuerdan que si tenemos la regla que una asignatura que puede requerir de un antecedente para cursarse, ¿no? Bases de datos necesita de psicología avanzada previa a que tomen la materia para que ya vengan bien resignados, ¿no? Y mentalmente preparados. Entonces aquí tendríamos que poner asignatura requerida ID como FK, ¿no? Así nos quedaría nuestro diseño. Y se acuerdan que en realidad dijimos que es como si tuviéramos dos tablitas, ¿no? Asignatura y asignatura requerida. ¿Ok? ¿Quién es la llave primaria de asignatura? Pues es esta, ¿no? Asignatura ID. Aquí. Asignatura ID. ¿Ok? ¿En dónde se encuentra la foránea? ¿En asignatura o en asignatura requerida? Aquí lo pueden ver. ¿Ok? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el diseño tendríamos una cosa así? En realidad la tabla padre es asignatura requerida y aquí la foránea sería asignatura requerida ID. Asignatura requerida ID. Así sería nuestro diseño. ¿Ok? Una asignatura puede requerir de un antecedente para cursarse. ¿Quién sería la llave primaria de asignatura requerida? Pues sería algo así como asignatura requerida ID. Así más o menos se vería. Entonces, si hacemos un join entre ellas, entonces diríamos, llave primaria de la tabla padre, ¿quién es? Asignatura requerida ID. Con llave foránea de quién? Sí, aquí me equivoqué, ¿verdad? Entonces, más o menos el join se vería así. Déjenlo escribo. On, aquí tendríamos que hacer una condición así. Tendríamos que ligar esta columna, ¿ok? Con esta. O sea, pero en realidad la columna se llama, perdón, aquí sería asignatura ID, ¿no? Asignatura ID realmente. Entonces vamos a hacer la liga entre estas dos. Entonces, de la tabla A tendríamos que escribir A punto, así no está bien, asignatura requerida ID igual a la llave primaria de la otra tabla que sería asignatura ID. Entonces, más bien aquí sería AR punto asignatura ID. Esta sería ya la expresión correcta. Ok. ¿Sí ven por qué tienen nombres distintos? Ok. Sería incorrecto poner esto, A punto asignatura ID igual a AR punto asignatura ID. Porque estaríamos igualando quién con quién. Como que de la misma tabla de asignatura de AR. Ajá, es como si estuviéramos, en lugar de igualar primaria con foránea, ¿qué estaríamos igualando? Las llaves Lo primarias. mismo que Las me llaves dicen. primarias, primaria con primaria, y eso nos va a dar otra cosa. Ok. Entonces, esto sería incorrecto. Esta de aquí. Ok, porque estamos igualando PK con PK. Ok. Y aquí debe ser, aquí debe ser FK, que sería esta, FK con PK. Esto sí está bien. Ok. Bueno, entonces esta sería esta sería lo correcto. No se preocupen, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando ya es más claro cuando veamos el ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora, bueno, antes de eso, ¿alguna otra duda? No, profe. Ok. Vamos a ver ahora el último tipo de join, que para tomen aire, ¿no? Despéjense tantito, no se me duerman,
Si se están durmiendo, no sé, dense un pellizco donde ustedes quieran, bien despiertos, porque este tipo de join es el más complicado de entender. Por lo tanto, mi recomendación en la práctica sería, pues evitémoslo, ¿no? En la práctica, ¿ok? A menos de que sea totalmente necesario. Aquí en nuestro curso, yo les recomendaría, si no les piden usar Natural Join en un ejercicio, no lo usen, porque se pueden meter en problemas. Pero si en un ejercicio les dicen, use Natural Join, pues ya nos amolamos. Hay que entrarle a Natural Join. Pero de ahí en fuera, yo diría, no lo usemos, ¿ok? Entonces, dice, ¿práctica del lab o práctica de la vida real? Me preguntan acá. Pues yo diría en la vida real, igual, si no les piden, si no tiene que usar Natural Join, mejor utilicemos un inner, ¿no? Entonces, Natural Join es un inner join meramente con una sintaxis distinta y con algunas características particulares, pero al final el resultado a lo que llegamos es exactamente lo mismo, ¿no? Toda expresión escrita en términos de un natural join puede ser reescrita en un inner join con la sintaxis que acabamos de ver. Entonces, no hay ninguna cosa que sea totalmente particular, ¿no? Siempre una sentencia escrita al estilo natural join puede ser reescrita con sintaxis de inner join, ¿ok? Entonces vamos a ver en qué consiste. Miren, voy a abrir una nueva pestaña y vamos a suponer otra vez que tenemos varias tablas que participan en una consulta. Y ahora vamos a hacer la relación entre ellas al estilo natural join. Entonces, otra vez las unimos. ¿Ok? Y bueno, en sí el concepto de natural join, ¿qué es? Natural join me dice, mira, para hacer la unión entre dos tablas vamos a hacer una unión natural. ¿Qué significa hacer una unión natural? La analogía que siempre les hago es, por ejemplo, la analogía cuando se unen dos personas, ¿no? La persona 1, ¿no? Vamos a ponerle en términos de numeritos. La persona 1 con la persona 2, ¿en qué momento creen que pueda haber una unión natural entre ellos? ¿Qué significará hacer una unión natural entre ellos? Pues como que cuando hay afinidad, ¿no? Cuando hay cierta, cosas en común, así del estilo, y todo se da muy, muy natural, ¿no? Cuando no hay intereses en común, cuando no está la cartera por ahí, en común, ¿verdad? O cuando algo material no está por ahí en común, cuando hacen clic, dicen acá en el chat, ¿no? O cuando no hay de por medio un periodo de 9 meses, ¿verdad? Abusados, ¿no? Cuando hay otra condición, pues ya no es tan natural, ¿no? Que puede ser la cartera, puede ser un problemita de 9 meses o algún otro objeto por ahí que llegue a ser, que llegue a influir, ¿no? En esta relación natural. Entonces, algo puede suceder parecido en las bases de datos. Estas tablas, ¿cómo creen que pudieran ser unidas de manera natural, de manera muy, 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 cuando hagan clic, pues, entre ellas dos? En términos de base de datos, vamos a pensar en lo siguiente. Hacer la unión natural entre ellas es cuando las tablas tienen cosas en común, ¿ok? Hacen clic las tablas. ¿Y en qué consiste eso? En que las tablas tengan nombres de columna igual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si esta es la relación A y esta es la relación B, típicamente aquí vamos a tener un A-ID como PK, ¿ok? Y aquí vamos a tener un B-ID como PK, ¿ok? Entonces, pero también vamos a tener por aquí un A-ID como FK, ¿ok? Vamos a suponer que de momento todas las demás columnas se llaman diferente.
Entonces, en un inner join, ¿cómo se vería una sentencia en inner? Escribiríamos, como ya lo vimos hace rato, select las columnas from A, join B on A.id igual a B. No, más bien sería A.id igual a B.A-id. ¿Están de acuerdo todos que se vería así? Eso sería un inner join. Natural join, ¿cuál es su concepto? Me dice, ok, si quieres hacer un join de tipo natural, no es necesario poner la condición. Como es por así decirlo, hicieron clic las dos tablas, ¿no? O tienen afinidad o algo en común, y lo que es común son las columnas que se llaman igual. Entonces, si nosotros escribimos esto con natural join, se vería así. Con natural join le decimos al manejador esto: haz la unión natural entre A y B. Entonces escribimos select, por ejemplo, asterisco, ok, from. Aquí también pude poner asterisco en el inner, así. Select asterisco from A, y ahora simplemente escribimos natural join B, y hasta ahí. Ok. Así se vería nuestra sentencia con natural join. Ok. ¿Qué fue lo que observan de diferencia? Que la principal diferencia es que la condición no es obligatoria. Ojo, no quiere decir que se produzca aquí un producto cartesiano, porque se nos olvidó la cláusula on. Eso es falso. Al incorporar la palabra natural, lo que va a hacer el manejador de manera implícita es generar esta condición. ¿Qué criterios utiliza el manejador para generar esta condición? Buscar o ubicar las columnas que se llamen igual, y con eso genera la condición. ¿Ok? Eso es un natural join. ¿Ok? Obviamente pueden pasar algunas situaciones que puede que nos den un resultado erróneo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta columna le agrego, por ejemplo, la columna nombre? Y por muy mala suerte también aquí le agrego la columna nombre. ¿Qué efecto tendrá si hacemos select asterisco from A natural join B? Pues igual compararía esas columnas. También va a tomar en cuenta estas columnas. Entonces, si hacemos la unión natural, el manejador de manera implícita me va a generar esta condición: A-A.id igual a B.BID, perdón, AID. Y aquí agregaría and A.nombre igual a B.nombre. Entonces, hay que tener cuidado, porque muy probablemente esta condición de aquí no nos interese. Imagínense que estos son, ¿qué les gusta? La tabla curso, y cada curso tiene un nombre. Imagínense que la tabla de arriba es el profesor con su nombre. Entonces, ¿qué estaríamos igualando? Tráeme todos los registros donde el nombre del profesor sea igual al nombre del curso, ¿no? Digo, a menos que hubiera un profesor que se llame álgebra o que se llame estructuras discretas, pues en ese caso sí obtendríamos un registro. Pero como obviamente eso no ocurre, no tiene nada que ver la columna nombre con la columna nombre de la otra tabla, muy probablemente en esta situación me va a generar un conjunto vacío. ¿Ok? Entonces, ese es con lo que hay que tener cuidado. Ustedes me dirían, bueno, entonces, ¿qué hago si tengo esta situación? Si tengo nombre y nombre. Bueno, aquí es donde entra en acción la cláusula using, que también es otra de las cláusulas del SQL. ¿Ok? Using me va a servir para decirle al manejador: mira, manejador,
ya no quiero que sea el join tan natural, porque si lo haces natural, ¿no? Esta columna no quiero que se incluya. Se va a incluir si lo hacemos natural y me va a generar un resultado que yo no quiero. Entonces, en ese caso, la sentencia la tengo que reescribir de la siguiente manera. Tendría que escribir select asterisco from, ok, from A, y ahora ya no vamos a escribir la palabra natural porque ya no es tan del todo natural, ¿no? Entonces simplemente escribimos join, ok, y escribimos B, ok, join B, pero ahora aquí viene using. Entonces les vamos a decir al manejador, mira, en lugar de utilizar todas las columnas que se llamen igual, solamente quiero que uses a quién. ¿Qué pondrían aquí? A-ID. A-ID, muy bien, A-ID. Solamente quiero que utilices a A-ID. Y ya así quedaría nuestra sentencia. Entonces, de esta manera, el manejador dice, ok, no quieres usar a nombre, entonces solamente usamos a ID y descartamos esta condición. Ok, esa es la idea de utilizar la cláusula using. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia. Hay muchos alumnos que empiezan a mezclar la cláusula using con la cláusula on de un inner join. Se fijan aquí, nunca estamos escribiendo on. On lo vimos con lo que es la sintaxis de un inner join. En realidad no pasa nada. Pueden mezclarlos, pero la idea o el propósito de using es justamente el uso con natural join. Entonces, no hagamos cosas extrañas que de repente funcionan, son equivalentes, pero conceptualmente no lo son. Entonces, ¿cuál sería la regla que yo les recomiendo y que debemos usar para escribir un SQL bien hecho? Cláusula on es porque estamos pensando en el concepto de inner join. Cláusula using es porque estamos trabajando con el concepto de natural join. Entonces, no me los mezclen, ¿ok? No los mezclen. Porque entonces eso a mí me indica que no están comprendiendo bien la diferencia entre un inner join y un natural join. ¿Ok? No mezclemos con la cláusula on. ¿Ok? Si van a hacer using es porque van a hacer un natural join. O están usando los conceptos o las características de un natural join. Y si no, mejor utilicen on y ya. ¿Ok? Entonces, así quedaría nuestra sentencia. Ahora, otras cosas pueden complicarse. Otra de las características que tiene natural join es lo siguiente. Regresemos a este primer ejemplo, que significa select asterisco from A natural join B. Cuando ejecutemos esta sentencia, el resultado de este join sería mostrarme todas las columnas que tengan las tablas tanto A como B. Mi pregunta sería, ¿qué creen que pase con esta columna que aparece en ambas tablas? En un inner join normal, en un inner join, el resultado sería pues todas las columnas de ambas tablas, ¿ok? Las columnas de ambas tablas, pero aquí va a aparecer, aquí aparecería A.aid y también va a aparecer ¿quién? B.a-id. En un inner join van a aparecer las dos columnas, aunque sean los mismos, ¿no? Porque las igualamos, entonces sus valores siempre va a ser el mismo. Esto en un inner. Natural join por sus características, por su concepto, en donde me dice, tú me estás diciendo que esto es la misma cosa, por eso escribiste la palabra natural. Entonces, cuando nos muestre los resultados, natural join va a eliminar los duplicados. Como esta columna, estas tablas se unieron de manera natural, no tiene caso poner las dos. Entonces, el manejador de manera automática excluye, ¿ok?, a las columnas que son consideradas como equivalentes, es decir,
AID va a aparecer una sola vez y obviamente no lleva alias, porque es lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas con esta última característica? ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas, nada? Sí. Ok, entonces esa es otra característica. Eso me lleva a lo siguiente. En un inner join que les sugerí en cuanto a los alias, póngale alias a todo para que sea más claro. Esa regla no aplica en natural join. Natural join es un tanto estricto con los alias. Si ponemos alias distintos, más bien si ponemos alias de tabla incorrectos, la sentencia no va a funcionar. En algunos casos, en natural join el alias es requerido. En otros casos el alias es opcional y en otros casos no debe de llevar alias. Y si le ponemos alias a una columna, la sentencia no funciona. Ok, o sea, aquí hay que tener cuidado. Ahora la pregunta entonces sería, bueno, ¿en dónde sí va, en dónde no? ¿Qué onda, no? ¿Cuál sería la respuesta? Con base a lo que vimos, ¿qué me podrían decir? ¿En qué casos creen que el alias no debe de ponerse en las columnas? Estoy hablando de alias de tabla, no perder de vista esto. Podría ser cuando se usa el natural y el join, o sea, sí, ahí sí se puede usar el alias porque vas a usar ciertas columnas y hay otras que tienen el mismo nombre. Ok, sí, a nivel general diríamos, no debemos usar alias en las columnas que se están usando para hacer la condición de forma implícita. Es decir, cuando nosotros no escribimos esta condición, es porque el manejador la está haciendo de manera implícita, como aquí. ¿Qué condición se está haciendo de manera implícita en esta sentencia? Esta expresión booleana, ¿no? De comparar a ID con ID de la otra tabla. Esta condición se está haciendo de forma implícita, entonces sería incorrecto si a ID le ponemos alias. Cuando escribamos a ID en nuestra consulta, ¿ok? No debemos de poner alias, ¿ok? Porque si ponemos alias, entonces estamos en contra del concepto, ¿no? El concepto de natural join es hacer una liga natural entre dos columnas que se llaman igual y al llamarse igual significan lo mismo. Entonces, si nosotros las queremos diferenciar por alias, ¿ok? El manejador me dice, pues, ¿sabes qué? Decídete, ¿no? O son la misma cosa porque están unidas, porque tienen el mismo nombre y nunca me dijiste que las excluyera, ¿ok? Pero si me estás poniendo alias, entonces eso es una ambigüedad. Y entonces el manejador detecta eso y nos marca error, ¿ok? Entonces, esto no debe de llevar alias, pero ojo, ¿qué pasa con la columna nombre? También se llaman igual. ¿Aquí creen que el alias también no debe de ir o sí debe de ir? ¿Qué opinan? No, tampoco, sí. Ok, la respuesta es sí deben de llevar alias. ¿Ok? ¿Por qué razón? Nosotros aquí al manejador le dijimos que en este join usara únicamente ¿a quién? A ID. ¿Ok? Quiere decir que AID no debe de llevar alias, pero como estamos excluyendo al nombre, ¿ok? La manera de entender es esto, ¿ok? Me estás diciendo que AID es la misma cosa, ¿ok? Con AID voy a formar un predicado implícito, está bien, pero me dijiste que excluyera el nombre. Al no existir el nombre en la cláusula using, ¿ok? O al no usar la palabra natural, quiere decir que este nombre es diferente a este nombre de aquí. Por lo tanto, si en la sentencia incluyes a esta columna, debes de decirme quién de los dos quieres, el nombre de B o el nombre de A. Entonces, aquí sí es
obligatorio el alias. Con AID no debe de ser, sería lo contrario, si lo pones está mal, pero con nombre es obligatorio. Entonces ya se fijaron cómo no está tan trivial usar el concepto de natural join. ¿Ok? Vamos a poner este ejercicio a ver si se entendió y quiero que ustedes me ayuden a resolverlo. A suponer que esta es la tabla C y aquí tendríamos CID y aquí obviamente vamos a tener a BID como FK y vamos a suponer que aquí tenemos otro atributo, no sé, tal vez una columna que se llama clave y ya. Y aquí vamos a poner a D con su DID y aquí vamos a suponer otra columna que se llame, no sé, descripción. Descripción. Ok. Desk, vamos a ponerle en desk. A lo mejor todo completo, si no, capaz que se me confunde. Descripción. Y aquí vamos a poner a CID como FK. Ok. Y yo quisiera hacer un join con todas, ¿no? Vamos a suponer que quiero obtener los nombres de estas columnas. Descripción, clave, nombre y algún ID que ahorita vamos a poner. Ok. Entonces, y quiero hacer natural join entre todas. Ok. Entonces vamos a suponer que quiero hacer lo siguiente. Cuando tengan un ejercicio de natural join y se den cuenta que participan varias tablas, ¿cuál sería mi sugerencia para resolver el ejercicio? Punto número 1, voltear a ver al compañero a ver si tiene una respuesta, porque no tengo yo ni la más remota idea de cómo se haga. Pero ¿qué creen? El compañero tiene su examen completamente en blanco, entonces no me queda de otra más que hacerlo yo. Entonces, primer punto, poner las columnas que me piden. Olvídense de los alias en Natural Join porque ya vimos que es un relajito. Entonces vamos a dejar los alias hasta el final. Entonces vamos a suponer que en la consulta me piden select de _id, coma, descripción, coma, me piden la clave. Ok. Me piden poner CID. Ok. Me piden el nombre y me piden AID. A suponer que me piden esas sentencias. Perdón, esas columnas. Ok. Y empezamos con from. Nuevamente, aquí lo recomendable que yo les diría en Natural Join es igual empezar por alguno de los extremos, que sería lo más sencillo, ya sea del lado de D o del lado de A. Vamos a empezar del lado de A. Entonces escribiríamos from A, ok, y le ponemos su alias, que sería, digamos así, ok. Y ahora mi pregunta sería, de acuerdo a lo que vimos, ¿puedo escribir aquí la palabra natural join o la palabra natural? Si vamos a ligar a y B. De acuerdo a lo que les acabo de explicar, ¿qué sería? ¿Puedo poner aquí natural? Sería sin el natural por lo que dijo de nombre, ¿no? Exacto. Entonces, en lugar de natural, ¿qué escribo? UC. Join, antes de ello, antes. From A. Join ¿con quién? Con B. Ok. Y ahora sí pongo ¿qué? UC. Y entre paréntesis iría. AID. Ajá. Así. ¿Están de acuerdo? Ajá. Ok. Un punto que sí les puedo decir ahorita es que los alias de las tablas, eso sí pueden ir en el momento de definir la tabla, ahí sí le puedo poner alias a todo. Ok, ahí no hay problema. O sea, esa B minúscula que puse aquí, A y B minúscula, ok, esta A minúscula y esta B son los alias. Estos sí pueden ir al momento de definirla en todas las tablas si yo quiero. Ok. From A, join B,
con sus alias using ID. Ya tengo este primer join. Ahora, ¿qué debo de hacer para pasar con el join con C? ¿Qué creen que siga? Cuando pasemos al siguiente join, tengo que tener cuidado nuevamente. Tengo que revisar si las columnas de C hay alguna columna que aparezca en las otras dos. Tengo que hacer la validación, no nada más con la tabla anterior, sino tengo que irme hasta acá. Ok. Y de hecho, para que se entienda, bueno, ahorita agregamos otra tabla. Entonces, vengo para acá con C y digo, ¿cuáles son las columnas que son comunes cuando hacemos el join con C? Si nada más tengo CID, clave y BID. Solo BID, ¿no? Solo BID se repite, ¿no? BID, ¿en dónde está? Está acá como llave primaria. La clave, esta columna, pues no se repite ni en B ni en A. Entonces, como la única columna es BID, ¿qué escribiría aquí? From A join B using ID, ¿qué escribiría aquí? También from B. Aquí escribiría, ¿puedo usar, ¿puedo usar la palabra natural aquí o no? Sí. Aquí sí puedo. Sí. Porque la única que es distinta es BID y es justamente la columna que quiero. Entonces aquí puedo poner from A join B using ID y después puedo escribir natural join. ¿Con quién? Con C. Con C. Y le pongo su alias C. ¿De acuerdo? Y hasta ahí ya no tengo que poner using, ¿vale? Porque estoy usando natural. Entonces prosigo con la siguiente tabla. Vamos ahora con D. Y vuelvo a hacer el mismo análisis. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si voy a hacer lo siguiente? Si a D le pongo la columna nombre. ¿Ok? Así como con ganas de querer hacerle las cosas más complicadas, ¿verdad? Se me ocurre ponerles nombre. ¿Ok? ¿Qué seguiría en esta consulta? Ok, cuando llegamos a D, tengo que hacer el mismo análisis. Tengo que validar las columnas de la tabla nueva, ¿ok? Y vamos a validar si hay nombres duplicados de columnas. ¿Cuáles serían los nombres duplicados de columnas? CID. CID y el nombre. ¿Por qué el nombre? ¿Dónde está el nombre duplicado? En la tabla. No importa que esté hasta acá, que esté está en A y en B. Sí. No, en A y en B. No importa que en C no está, tengo que analizar hacia atrás todo lo que ya llevo. Entonces, aquí puedo utilizar natural. No. No puedo porque si no el manejador me va a generar una condición con el nombre, cosa que no sería correcto. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí? ¿Qué seguiría? Natural join C. Después voy a escribir ¿qué? Ahí sí sería from. Bueno, el from ya está, ¿no? Aquí está. Cierto. Join. Bueno. Join, muy Join. bien. Join con De su alias. Using Using. ¿Quién, perdón? CID. CID. Muy bien. CID. Y ya. Y ya después vienen las condiciones que pudiera tener la sentencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero poner aquí where nombre igual a cierto valor? ¿Ok? Y a lo mejor hay otra condición. And, ¿qué les gusta? BID igual a cierto valor. Y ya. Entonces, hasta aquí llega nuestra sentencia. Casi ya terminamos, pero ahora, ¿qué nos falta?
tenemos que analizar los alias. ¿Dónde sí debe de llevar alias y dónde no? Entonces, vamos a analizar cada columna y ya con lo que explicamos, quisiera que ustedes me dijeran si el alias es obligatorio, opcional, o si sí va o si no va. Entonces, vamos a ver. ¿Qué me dicen de DID? ¿DID le debo de poner aquí alias? ¿Es opcional o qué onda con DID? ¿No lleva? Es correcto. Aquí no lleva. Y si le pongo falla o no falla. No, no falla. O sea, ¿es opcional? Ujú. Hmm, Sí. No. Pues se supone que solo hay una columna, ¿no? Solo existe una vez. Entonces, pues no es necesario. ok. DID no es necesario ponerle DID. Nunca hicimos un join con D, ¿no? Porque ya nada más está aquí una vez. ¿Ok? Si hubiéramos hecho join con otra tabla, entonces ahí, ¿qué me hubieran dicho? Si hubiéramos hecho join con otra tabla, entonces aquí D sería no debería de llevar alias porque se está usando como condición implícita. Entonces, para este caso en particular es como gusten, opcional. ¿Ok? Porque no está participando en ningún join. O sea, a nivel general, para saber qué cosa lleva alias y qué no, la respuesta es la siguiente. Todas las columnas que se estén usando para hacer una expresión booleana de manera implícita, nunca deben de llevar alias. Nunca. De ahí en fuera, todas las demás es opcional. Si hay ambigüedad, debe de llevar alias. Si no hay ambigüedad, es opcional. Esa sería la regla general. ¿Ok? Va de nuevo. La regla general diríamos, todas las columnas que se utilizaron para hacer condiciones implícitas de manera natural, nunca llevan alias. ¿Ok? De ahí en fuera, las columnas, si hay ambigüedad, llevan alias. Si no hay ambigüedad, es opcional. ¿Ok? Por lo tanto, aquí DID se utilizó para hacer una condición implícita. No, No se utilizó, entonces es opcional. ¿Le puedo poner o no le puedo poner? Descripción. ¿Qué me dirían de descripción? Sería lo mismo, también sería Opcional. opcional. No hay ambigüedad con las demás columnas. Si yo quiero ponerle alias, no pasa nada. Opcional. Clave, igual. También. Igual. opcional. CID. No llevo. Ah, Ojo, no. aquí es no No, lleva. no, Si no. se me ocurre ponerle alias, el manejador le va a Causa decir, conflicto. mira ingeniero, vete a estudiar Natural Join y cuando aprendas regresas. Marcaría error si le ponemos alias. Ojo aquí, nombre, Sí lleva o causa ambigüedad. aquí es obligatorio, aquí es exactamente lo contrario de CID, ¿no? Aquí si no le pongo, la sentencia que va a pasar, si no le pongo, fíjense Pondría hambra. qué curioso, ¿no? Con CID, si le pongo alias a CID, ¿qué va a pasar? Falla. ¿Ok? Y con el nombre, si no le pongo, También falla. también falla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nombre lo excluí de las condiciones implícitas, pero resulta que está en dos tablas. Entonces aquí el manejador me va a decir, yo sé que tienes columnas que se llaman igual, pero tú me dijiste que las excluyera, entonces dime cuál de las dos quieres, el nombre de A o el nombre de B. Entonces aquí le tendría que poner, si quiero el nombre de A, le pongo A.nombre. Entonces aquí debe de llevar alias. ¿Ok? AID debe de llevar alias o no, o opcional. No debería de llevar. No debe, ¿por qué? Porque AID fue usado en una condición implícita que sería esta. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde más? En la cláusula where aquí aparecen más columnas.
¿Este nombre debe de llevar alias? Sí, ¿no? Sí. Es Sí. obligatorio, porque aquí habría ambigüedad. BID debe de llevar alias aquí. No sería, bueno, sería opcional, ¿no? Opcional BID. Porque están las dos, pero no se usó en ningún join. No se usó en ningún join. No, no debe. Ok. ¿Sí Sí, vieron ya. que sí lo usamos? Ok. Sí. Sí lo usamos. Entonces aquí, ¿qué va o no va alias? No, no va. No va. No va. Y si le ponemos, falla. Ok. Entonces, otro tip que les puedo dar es que de entrada, las columnas que aparezcan en using, ¿qué pueden decir de ellas? Las columnas que aparezcan en using. Que No no llevan deben algo. llevar alias. Nunca deben de llevar alias. Entonces, de entrada, AID y CID en ningún lado deben de llevar alias. No se confíen, no nada más las que llevan using, porque en realidad, ¿cuáles fueron las columnas que nunca deben de llevar alias? Aparte de AID y CID, ¿qué otra? Por ahí se nos está yendo una, que nunca debe de llevar alias. ¿No? Por ahí se nos está escapando una. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Fíjense. BID. ¿Quién, perdón? Sería BID, ¿no? Sería CID. Se nos está CID. escapando CID. ¿Por qué CID no sería apareció B, aquí? ¿no? ¿Mande? Porque es la que une a a C con las otras dos tablas, entonces es BID. BID es la que se usó para ligar a B con C. Ujú. ¿Oh? Pero, ajá, y después, ¿cuál es la que se nos está escapando? CID porque fue la que se usó para ligar a quién? A C con D, esta. ¿Y por qué creen que no aparece en la consulta? No apareció, no apareció en using CID. No, pero Sí CID apareció. sí aparece, la que no aparece es Sí, BID. tienes toda la razón, perdón. No, sí, perdón, discúlpeme. Más bien es CID y AID. ¿Cuál es la que nos falta? Tienes toda la razón, BID. BID, ¿por qué no apareció? Aquí en Por la el parte de... natural. Porque usamos natural. ¿Ok? Entonces, natural también trae implícita aquí la condición. Entonces, una manera sería fácil de ver qué cosa no lleva alias es ver qué pusimos en using y la otra ver cuál fue la columna que se utilizó con un natural. ¿Ok? Y ya, eso es todo el concepto de natural join. ¿Qué cosas son las que obviamente se revisan en un ejercicio de examen? O en un ejercicio de examen, obviamente, mañosa y deliberadamente les voy a poner columnas que se llamen igual para ver si cachan el concepto. ¿No? Como aquí. De repente les puedo sembrar una columna nombre y a ver qué hacen, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado primero en ver si ponen natural o si ponen join. Hay alumnos que creen que hacen. Para evitarse problemas, a todo le ponen using, using, using y using. Y ya se evitan de problemas. Esto es incorrecto. No deben de hacer eso. Porque esto con lo que me están diciendo en el ejercicio es que le están dando la vuelta al concepto de natural join. La regla correcta es, debo de utilizar natural lo más que se pueda. Ok. Si se puede, hay que ponerlo. Y solamente en donde no pueda porque tengo problemas con nombres duplicados, entonces tengo que recurrir a using. Eso es lo correcto. ¿Ok? La otra que les podría decir es que observen que tengo por cada join que hago, por cada join, aquí tengo un join, aquí tengo otro join y aquí hay otro join. Por cada join pueden aplicar la siguiente regla. Si pongo la palabra join, forzosamente, ¿quién va a ir? Using.
Si pongo la palabra natural, únicamente pongo la tabla. ¿Qué significa? Que la palabra natural y la palabra using, ¿cómo son? Excluyentes a nivel de join. ¿Ok? ¿A qué voy? De repente en exámenes ponen esto. Natural join. Y luego le ponen using. Eso, nada más de verlo, adiós. ¿Ok? Entonces, ojo con ello. No puedo poner natural y using en el mismo tiempo. O luego ponen esto. Natural join. La tabla. Y luego le ponen on. ¿Ok? ¿Qué están mezclando aquí? Un inner con un natural. Un inner con un natural. Entonces, esto, digo, puede que funcione, pero aquí me están mezclando los conceptos. Entonces, no hagan eso. No mezclen conceptos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿queda alguna duda en cuanto a natural join? Profe, usted dijo que podríamos iniciar el from donde quisiéramos, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos utilizar un natural join, podríamos empezar por tablas donde no tengan columnas duplicadas, bueno, con nombres idénticos. Esa podría ser un buen tip. Muy bien. Esa es una muy buena estrategia. Ya que detectaron esto para no meterse en tantos problemas, exacto, pueden checar. Obviamente tienen que ser tablas adyacentes, ¿no? Por ejemplo, pudimos haber empezado con C y D, ¿no? C y D no tienen ninguna columna en común más que PKFK. Entonces, pudimos haber empezado de este lado y aquí, ¿qué hubiera sido si empezamos aquí? Aquí sí hubiera sido un natural, ¿no? Después, ¿con quién puedo seguir? No podría seguir con A. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no puedo seguir con A? Porque no hay relación Porque no entre hay tabla. relación. Si hubiera una relación de aquí para acá, entonces sí. Pero como no la hay, aquí sí ya forzosamente tengo que irme con B. Entonces, sí puedes cambiar el orden siempre y cuando tengas la liga, ¿no? Y sí, efectivamente, si aquí sí lo hacemos al revés, si empezamos con D y C, aquí sería un natural. Cuando le agregamos a B, mi pregunta sería, ¿seguiría siendo natural? No. Aquí ya no, porque encontramos el nombre. Aquí ya tendremos que haber puesto using. Y como acá también está el nombre, entonces aquí otra vez using. ¿Ok? Entonces, efectivamente, si cambian el orden, puede que cambie un poquito la sintaxis. Y de hecho, esta es igual no está bien que se los diga, pero bueno, esa es una forma en cómo a veces detecto que hay copia de exámenes. Porque qué casualidad, ¿verdad? De que exactamente empiezan en la misma tabla y cometen los mismos errores, ¿no? Entonces, una sentencia SQL puede resolverse de varias formas, ¿ok? Podemos empezar de diferente manera. Alguien pudo haber empezado, por ejemplo, no desde un extremo, ¿no? Alguien dijo, bueno, yo no quiero desde un extremo. ¿Qué les parece si empiezo entre estas dos? Fíjense, podríamos haber empezado así, C con B. Aquí aplicaría natural o using. ¿Natural? Natural, ¿ok? Y ya de aquí pueden elegir si se van para acá o si se van para acá. De aquí sí pueden. Vamos a suponer que les hubiera quitado esta columna, que aquí no hubiera el nombre. Entonces, ¿qué me convendría? ¿Irme para D o irme para A? AD. Me convendría irme para acá. ¿Por qué razón? ¿Puedo aplicar otro natural? Porque aquí puedo poner otro natural. Y ya por último, agrego a A y aquí en A, aquí sí ya no me queda de otra más que poner ¿qué? Using. Entonces queda 2 natural con un using. Todo va a depender también del orden en el que vayamos agregando las tablas. Ok. Dice acá y me dice, nadie puede copiar en sus exámenes. Sí, cómo no. Si les contara, pero bueno.
Dice que si ya me tocaba. Sí, claro, ya, ya me tocó ver eso. De hecho, en este grupo ya hubo 2 sanciones. En este grupo hubo una sanción. Hay por ahí 2 compañeros de este grupo que están ya en final por andar copiando. Así que abusados, porque no les voy a decir quién son, ¿verdad? Ellos ya saben, sí, ya saben. Ya les mandé correo y toda la cosa. Ya saben quiénes son. Detecté respuestas idénticas en un examen. Y lo peor es que me di cuenta, ¿saben por qué me di cuenta? Porque ambas estaban mal. Entonces, no sé si les platiqué a ustedes, la próxima vez que yo vea algo así, ya la sanción ya no va a ser irse a final. La sanción pues ya va a ser un bonito 5 en su acta. Ok. Digo, no estoy, pueden de repente preguntarse entre ustedes, pero hagan el ejercicio ustedes, ¿no? O por lo menos sean un poquito más inteligentes a la hora de la copiadera. Ok. Entonces, no sean tan obvios, ¿no? En sus preguntas, en sus respuestas. Pero bueno, ya no les doy más tips, sino pues al rato no voy a poder detectar, ¿no? Pero es bien fácil, y más en esta parte de SQL, es bien fácil detectar cuando hay, cuando se fusilan una respuesta de otro lado. Pero sí, ya han habido casos aquí. Pero bueno. Ok, ¿qué más? Ya se nos acabó la clase, qué barbaridad, se me fue súper rápido la clase. Bueno, con esto prácticamente ya terminamos todo lo que son joins. Ya lo que restaría es este PDF, prácticamente todo este rollo que viene aquí es todo lo que vimos en la clase. Nos falta ver algunos detallitos nada más de sintaxis, pero prácticamente ya vimos todo el PDF. Aquí al final viene un resumen. A lo mejor se los puse aquí, a lo mejor les puede servir como acordeón para que vean la sintaxis, ¿no? Entre uno y otro. Para un outer join nada más ponemos left o ponemos right, dependiendo del tipo de outer que queramos, o full, y realmente es todo. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente ya con esto estaríamos terminando este primer PDF. Y lo que vamos a hacer el día de mañana es ahora puros ejercicios, ¿ok? Para practicar todos estos conceptos que vimos. Entonces mañana sí vamos a hacer ejercicios y ya después pasamos con la última parte del tema 9, que sería, bueno, más bien con el siguiente PDF, más bien. Todavía faltan algunos conceptos, ¿ok? Bueno, ¿qué ya se quieren dar de baja? A ver, ¿quién se quiere dar de baja? Digo, si se van a dar de baja, avísenme, ¿no? Ya para no perder tiempo y en estar calificándole sus cosas, sus exámenes, ¿no? No les voy a dar el examen hasta que pasen las bajas. Más bien yo les preguntaría, si alguien se quiere dar de baja, sean considerados y avísenme para ya no perder el tiempo en estar calificando sus entregas. ¿Ok? Entonces, la decisión de darse de baja, sean responsables y sean profesionales. Su decisión no debería de estar condicionado a ver si pasé el segundo parcial o no. Yo supongo que estoy trabajando pues con gente responsable, con criterio, y si se van a dar de baja y si tienen esa opción, si la facultad les da esa flexibilidad, es porque por la situación que estamos pasando, no por una cuestión de que pues ya me atrasé, ya no estudié, ya me dio flojera y mejor me doy de baja, ¿no? Sean responsables y usen esa flexibilidad como debe de ser, como gente responsable y consciente, ¿no? Que es por la situación extraordinaria por la cual estamos pasando. O sea, no abusen de esa flexibilidad que les da la facultad, ¿no? Entonces, ahora resulta que no duermen porque no saben cómo les fue un examen. Ajá. Pero bueno, sí, no se preocupen. Yo el examen ya en estos, ya casi tengo listo. La verdad, he hecho
como que estoy esperando a que pase la fecha límite de las bajas para enviarles, porque las calificaciones ya prácticamente las tengo. ¿Ok? ¿Quieren saber? No se preocupen. En esta misma semana van a saber ya su segundo parcial. Ahora, para el final, pues sí, si llegaran a reprobar tanto el primero como el segundo, pues ya están en final, ¿no? Pero todavía falta ver qué pasa con el tercero y el cuarto, ¿no? Todavía faltan 2 trancacitos más. Entonces, no se me desesperen, ¿ok? Nada más dejen que pase. ¿Cuándo dijeron que era el último día? A las bajas, mañana, ¿verdad? Ya no le digo. Ahora ya van a echar antier, ¿no? Qué barbaridad. Me preguntan si pueden reprobar un examen. Sí, si les va mal en uno solo y en todo lo demás salieron bien, ¿no? Fueron más o menos regulares en el semestre. Con regular me refiero a que entregaron casi todo, ¿no? Yo sé que este semestre es muy especial. Vamos a ver si puedo hacer un poco más flexible en las reglas. Lo que voy a hacer en este semestre en particular es, voy a revisar cómo salieron en los parciales. Y en cada caso voy a decidir si hace final o no. Por ejemplo, a suponer que hubo un alumno que reprobó uno solo. Y en los demás, pues más o menos, ¿no? Medio los pasó, sacó 6, sacó 7. Vamos a suponer que le fue medio muy bajito, 6, 7, 6, 7, y uno lo reprobó. Bueno, pero voy a revisar su avance. Si yo veo que entregó sus tareas, entregó sus prácticas están bien hechas, entonces podemos considerar tal vez nada más una reposición. ¿Ok? Entonces voy a tratar de hacer un análisis más o menos considerando, ¿no? Que pues no voy a considerar obviamente entregas atrasadas ni nada de eso, ¿no? Por la cuestión del semestre. Y ya ahí les digo, ¿no? Quién se va y quién no. También voy a considerar qué tanto ha participado el alumno. Si yo veo que tiene varias participaciones, si lo ubico, mira, si este chico preguntaba, participó en clase, bueno, eso también lo puedo considerar para ver si con una reposición está suficiente o si, o sea, mi objetivo es identificar a los alumnos que realmente no demostraron los conocimientos, ¿no? Mínimos como para exentar. ¿Ok? Si mandó buenos chistes al chat, ¿no? Ándale también. No, como. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? ¿Cuándo tenemos nuestra clase de dudas? Si era colaborativo al contestar los correos en el grupo, también eso puede influir, ¿eh? Mañana, ¿verdad? Mañana, ¿a qué hora? ¿A las 6? 6, sí. Ok, muy bien, a las 6. Por favorzote, por ahí alguien mándeme un correo por ahí cerquita. Bueno, ahorita lo pongo en el calendario, ¿para qué les ando ahí molestando? Ahorita me lo pongo en el calendario para que no se me olvide, no me vaya a pasar lo que me pasó con distribuidas. Les prometí una clase de dudas y ¿qué creen que pasó? Se le olvidó. Se me olvidó. Y pobrecitos, los dejé ahí colgados y yo ni por enterado, hasta como 2 horas después me acordé. Qué feo, pero bueno. Sí, los dejé plantados, qué barbaridad. No. Muy mal, muy mal. Bueno, sí, la voy a grabar la clase extra, no se preocupen por si alguien no puede entrar mañana. ¿Ok? Bueno, cuídense, los dejo porque ya es hora de la otra clase. Nos vemos mañana con los ejercicios. Buen día. Gracias. Nos hasta luego, vemos, profe. profesor. Hasta Adiós. luego. Hasta Bye. luego, profe. Adiós, profe. Adiós, bye bye.